al propósito ahí. Simplemente el elenco de gente que hay sobre mi mano izquierda, y la de ustedes también, para que no se olviden los nombres de nosotros. Yo no me quiero alejar tanto de la presencialidad, o por lo menos que ustedes sepan cómo nos llamamos, ¿no? Tienen con nombre y apellido en la primera clase, y el motivo de nuestras caras es para esto, para hacerlo un poquito más personal en la medida de lo posible. Bueno, vamos a empezar por Grecia aclarando 2 o 3 cositas que surgieron de preguntas que ustedes me hicieron cuando terminó la clase pasada. Estas imágenes ya vienen tarde porque he visto que han estado trabajando, pero siempre se puede perfeccionar, se puede sumar, se puede agregar, etcétera, etcétera. Ya lo van a ver con sus jefes de trabajos prácticos. Yo la semana pasada hice mucho hincapié en esta ciudad, que es la ciudad de Atenas, y mucho menos hincapié en esta otra, que es la de Mileto. Y han tenido ustedes dudas que han sido muy inteligentes, ¿no? Han hecho un par de preguntas relacionadas a las características que tiene el ágora en el caso de Mileto, de la duda entre Acrópolis y Temenos, etcétera, etcétera. Entonces un poco era aclararles que es casi al propósito haberles hecho mención fundamentalmente de lo que es Atenas y no tanto Mileto. Acá les traje, porque alguien preguntó, yo no recuerdo los nombres, creo que sea Nahuel, me parece que preguntó hacia el final de la clase, algo que tenía que ver con una explicación somera que les di de la salida de la ciudad de Atenas hacia el puerto a través del Pireo. Bueno, me acordé, les traje una imagen que seguramente ustedes, si han estado chusmeando un poco y googleando cosas, las han tenido por vista, ¿no? Hay un reservorio de imágenes muy lindo, como imágenes nada más. El otro conocimiento es medio enciclopédico en Pinterest. Ahí tienen un montón de cosas y chucherías, yo estoy bajando de ahí mucho. Esta otra me la regaló ayer mi amiga Vale, y está buena para aclararles lo siguiente cuando ustedes hagan los prácticos, seguro se les va a machacar con eso. ¿Qué es lo bueno de esto? Primero, la comparación que hay entre el Ágora de Atenas y la de Mileto. Bueno, estamos de acuerdo. Y acá podemos hablar de traza, trama, espacios vacíos, edificios institucionales, y acá lo mismo. Pero también lo interesante es el código de color, ¿no? Tratar de manejar ustedes un código de color que les sea representativo a la hora de graficar. O sea, ustedes hacen un práctico y están hablando de los templos griegos. Después, cuando hagan el práctico de los templos romanos, traten de utilizar los mismos códigos, porque eso alimenta, digamos, a la claridad gráfica de la situación. Y esta última era porque alguien preguntó sobre la diferencia entre Temenos y Acrópolis, y yo subí inmediatamente no, aproveché y subí esta publicación en el Instagram, ¿no? Donde volvemos a estar los tres, y ahí está Miki, que deben estar extrañando lo mismo que esta cátedra. Bien, no se puede hablar de arquitectura sin hacer 2 menciones, 3 menciones a la ciudad. Recuerden ustedes que cada vez que hablamos de arquitectura la tenemos que relacionar con ciudad. ¿Cuándo? Siempre, siempre de todos los siempre. Cuando diseñan también, cuando hacen tesis y todo lo demás, tienen que ir de lo general a lo particular. Habíamos visto a Atenas con su ágora y su acrópolis. Habíamos dicho que desde el punto de vista arquitectónico hay tipologías que se aproximan y que tienen características civiles, que se aproximan a el ágora de Atenas en este caso, y de la misma forma dijimos que hay tipologías religiosas que se aproximan, o que mejor dicho están en ese recinto sagrado del cual estuvimos hablando. Estoy repasando porque, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver una de las tantas posibilidades tipológicas que tiene la cultura griega. Profe, ¿por qué vemos una sola? Porque no tenemos tiempo de ver todas, porque es imposible, y más a partir de la semestralización. De todas formas, vamos a ver la que tiene muchísimo más interés, la que nos sirve, que es la tipología religiosa del templo, que va a ser un hilo conductor
yo le diría, hasta el día de hoy, en tanto referencias de lo que significó la arquitectura. Esta imagen también seguramente les es conocida, porque de eso estuvimos hablando en la clase pasada, y hasta la clase pasada llegamos a este punto, donde en un primer panel que vi que han entregado, en el Padlet de la Valen, no sé los otros chicos, pero algo habrán hecho, y se va a corregir hoy. El teórico versaba sobre esto. Versaba viene de verso, o sea que les hice el verso en el teórico de esta cuestión que está acá. Ubicamos, hablamos de la ciudad, hoy vamos para acá, para la arquitectura. Y yo les decía, esa cuestión de la arquitectura ya la vamos a ver como fraccionada, si es que el término cabe, creo que no. Pero sí con algún interés particular en cada una de las componentes. Entonces yo voy a hablar del templo desde ese lugar, para que a ustedes les quede claro que en otra lámina van a analizar todo lo que significa la arquitectura griega, con conceptos generales, y particularmente con lo que significa el templo griego, ¿no? Empecemos por el principio. Entiendo que ustedes ya conocen los términos que definen a las componentes arquitectónicas. Eso lo han tenido, lo deberían tener por claro en virtud de que en ITAP hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Yo digo hacemos, este año ustedes saben que no estuve, pero bueno, sé perfectamente cómo lleva la materia Roxana. Y yo ahí estoy de adjunto, así que cuando yo hablo de componentes, es una forma de tratar de analizar a la arquitectura dividiéndola en distintas componentes o viéndola desde distintos ejes. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es algo así como este cubo de Kubik, que no sé si alguna vez lo han jugado, yo nunca lo pude armar porque soy un nabo para esto y muchísimas otras cosas. Nunca jamás pude hacer este cubo de porquería, pero digo que este cubo tiene ahí como una resolución en cada uno de sus lados, como si fuera un compromiso de la sumatoria de distintos colores. Y en realidad la arquitectura está más emparentado lo de arriba. O sea, nosotros vemos la arquitectura y cuando la vemos y la queremos analizar es un todo. Es un todo con cada una de sus partes, ¿no? De todas formas, tratamos de poner en ciertos casilleros cada una de esas componentes de las cuales estuvimos hablando. ¿Cuáles son las componentes? Las de siempre. La función, por un lado, vamos a ver de qué se trata. La forma, a mí me gusta llamarle forma más que lenguaje, pero le pongo los dos términos porque por supuesto están comprometidos. Todo lo que es la tecnología y el espacio. Y ustedes estudiaron en ITAM cuáles son las características y las definiciones que hacen a la forma, al lenguaje, la tecnología, etc. O sea que volvemos en esta materia a tomar esas cuatro componentes fundamentales, sobre todo estas tres de arriba, que definen una característica espacial. O sea, el espacio termina siendo la resultante de todo lo que acontece a la arquitectura. El espacio es de una determinada manera porque la función es de una determinada manera, la forma también y la tecnología también. Metiéndonos con el problema de los griegos, siempre, cuando hablamos de función, les traje tres plantas, en general, casualmente las presentamos en esa pieza gráfica, en una planta. ¿Por qué? Porque hay distintas partes que definen la función, sea del teatro, de una estoa o del templo. Nosotros vamos a ver cómo funciona básicamente el templo. Por ahí algo les voy a decir del teatro y algo les voy a decir de la vivienda. Entonces, tenemos función por un lado, tenemos el lenguaje de la arquitectura, o la forma de la arquitectura, que, a ver, le decimos lenguaje porque es la manera
en cómo la arquitectura habla, cómo la arquitectura se expresa. Me gustó esa, ¿eh? Sí, está bueno. Como nos habla la arquitectura, es como la percibimos, y entonces ese es el lenguaje que se promueve entre el observador que la mira y empieza a dialogar visualmente. Está bárbaro, menos mal que quedó grabado esto, así me acuerdo para el año que viene. Diálogo visual. Así Eso está es, bueno. el lenguaje. Eso es lo que nos dice la arquitectura. En el caso de los griegos, vamos a ver que esa componente formal del lenguaje está muy vinculada a la tecnología. La tecnología en tantos sistemas constructivos, formas de hacer, herramientas, materiales y todo lo que ustedes saben que involucra a ese concepto de tecnología. En el caso de los griegos, se define casi inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo construyo un templo griego, cuando lo veo, todas las partes constructivas están a la vista. Esto no se da mucho en la historia, ¿eh? Generalmente, y si ustedes se fijan alrededor de ustedes, seguramente al frente tienen una pared revocada, pintada de blanco, y no tienen ni idea de cómo es la estructura atrás de esa pared. Por lo menos en mi casa que se está cayendo no la tiene, digo, hay un revoque ahí que me está tapando la estructura, no sé cuál es columna, no sé cuál es muro, no sé cuál es la capa aisladora. Bueno, en el caso de los griegos, no así de los romanos, ya van a ver, el lenguaje nos está diciendo cómo se construyen las cosas, o al construirlas nos deja claro cuál es el lenguaje. Me parece que hay un micrófono abierto por ahí, un par de micrófonos. Bien, si yo hablo de cómo funcionan las cosas y hablo de cómo se comunica y cómo se hacen, la resultante de todo eso nos va a dar una definición espacial, cómo es el espacio. A esto les cuesta mucho a ustedes, todavía, porque son niños. No, son jóvenes estudiantes de arquitectura, no son niños. Pero, pero son conceptos que hay que vivenciarlos del espacio y por ahí cuestan un poco más entenderlos. Entonces el espacio termina siendo el resultado de todas las otras componentes. Por ahí, lo dejamos por ahí al tema. Y generalmente el espacio se expresa a partir de una perspectiva, o sea, la percepción del espacio, de lo vivencial, de una perspectiva, de una axonométrica, que nos esté indicando cómo es interna y externamente esa arquitectura. Tanto en el lenguaje como en el espacio, obviamente, también en la tecnología, en todas las componentes, y uno ve la arquitectura que tiene que analizar, siempre tienen las dos instancias, la exterior, pero también la interior. En el caso de nuestra querida arquitectura griega, el espacio del templo no es casualmente lo que más se destaca. Probablemente el lenguaje sea la componente más fuerte. ¿Por qué digo que no se destaca mucho? Porque el uso, y ahora lo vamos a ver porque nos vamos a meter en cada una de estas cosas, el uso o la función que tiene el templo dista mucho de una cuestión recreativa y participativa, o sea, no tiene vida. Entonces, en general decimos que los espacios en los templos griegos son estáticos, tienen otra característica. Bien, no podemos hablar de arquitectura griega ni romana después sin hacer mención a lo que significa el concepto de orden. No sé por dónde me están viendo, por acá. O'Higgins. Seguro que el tema del orden va en un parcial, va en un final, con la típica pregunta, che, ¿qué es el orden? Yo les he traído una referencia, no una definición, una referencia de lo que el orden significa para que ustedes lo vayan aprendiendo y que no tengan una receta como casualmente es el orden. Me adelanté. Pero ahí vamos. El orden es un conjunto
de cosas, un conjunto de partes, que están interrelacionadas entre ellas y hacen al todo de la arquitectura. En general, nosotros reconocemos el orden, lo deben haber estudiado en la secundaria, en tres órdenes distintos para los griegos. En realidad dos y un tercero medio. El orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, pero hago mal en señalarles solamente este capitel, porque el orden, como dije recién, no solamente está en este capitel, está en la altura, en la separación de las columnas, en el fondo, en el arquitrabe, en la no sé qué, en no sé cuánto. O sea, en una serie de relaciones que hacen que cada una de esas partes esté vinculadas con el todo. Y entonces el orden para los griegos es fundamental, porque es una forma de hacer, casi una receta. Los templos de orden dórico gozan de las mismas características, todos, sea en el sur de Italia, sea en la misma Grecia, en algunas partes de Oriente, etcétera, etcétera. El orden jónico tiene sus características y los templos de orden jónico tienen prácticamente las mismas características. ¿Qué es lo importante? Casualmente, el discurso metodológico de los griegos, unos capos, que hace 2500 años atrás tenían claro cómo hacer la arquitectura. La revalorización de ese orden reside en el conocimiento que ellos tenían de la realidad, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Todo eso es el orden, como verán, cuando uno dice que una cuestión está ordenada, cuando uno dice que una cuestión es metodológica, cuando uno trata de ver la arquitectura desde un lugar prolijo, por decirlo de alguna manera, está hablando de un orden establecido, de una organización. Y acá hay otro término, fíjense qué importante. Ordenar significa una cosa, organizar significa otra. Yo puedo ordenar 1, 2, 3, A, B y C. Eso es un orden. Pero lo organizo cuando soy capaz de vincular el 1, 2, 3 con el ABC. No es lo mismo orden que organización. Para los griegos el orden estaba establecido casi como una recetita, ¿no? Esto se hace así, 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 así. Tiene tal medida. Fíjense, si se meten y empiezan a ver, es increíble, todas las mediditas chiquititas, los dentículos, los triglifos, metopas y un montón de cosas que ya vamos a ver, cómo los tipos la tenían re clara. Ahora sí, después de hacer esa aclaración, nos metemos con la problemática del templo. Como verán, hay un montón de templos distintos dentro de la cultura griega. Nosotros vamos a tomar ese que dice ahí períptero. ¿Por qué vamos a tomar el períptero? Simple y sencillamente porque es de los más importantes y porque el Partenón es períptero y porque el Partenón es un ejemplo paradigmático de lo que es un templo griego. Pero como verán, la evolución del templo tiene sus otras instancias, ¿no? El inantis, el próstilo, el anfipróstilo. Inantis porque queda el pórtico encerrado con los muros, el próstilo porque está libre. Anfi significa dos, o sea que se repite ese pronaos atrás en un opistodomo, y etcétera, etcétera. Díptero porque son dos hileras, y períptero que es el que vamos a ver definitivamente, y ya entro en tema, que es el caso nuestro del Partenón. Al decir Partenón, entonces, estoy diciendo las mismas características para todos los templos griegos que sean perípteros, que son su gran mayoría. Por eso elegimos ese ejemplo. Vamos con la función. Vamos a ver cómo funca esto. Bueno, primero y antes que nada, esta aclaración que me parece pertinente. Fíjense el norte, ¿no? El norte, ustedes saben, es una convención que tenemos los arquitectos, entre otros, para determinar cómo se dispone una planta. Entonces, por ahí ustedes presentan Mileto mirando para abajo, y en realidad casi todas las imágenes de Mileto están con la naricita para arriba, o Atenas lo mismo, etcétera, etcétera, porque el norte siempre nosotros lo dejamos para arriba.
¿Qué quiero decir con esto? Que si yo pongo esta planta así, lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque la disposición y la implantación de un templo no es casual, no es caprichoso. Los griegos se las sabían todas. Y quedó a partir de la cultura griega todo un conocimiento al respecto de que después toma la iglesia. El ingreso del templo siempre está orientado al este. Donde nace el sol y entra el sol está el ingreso principal y por atrás la muerte del sol. Por eso, algunos de ustedes se habrán dado cuenta que cuando entramos al Temenos y tenemos que llegar hasta el Partenón, en realidad damos como una vueltita, se ve una vía sacra que en vez de ir directamente a lo que todos creen que es el frente del Partenón, tiene que dar una vueltita y entrar por el este. Como todo templo que se precie de tal, como toda, luego, iglesia medieval que se precie de tal, como toda buena catedral, y acá me estoy yendo, como toda buena catedral que se precie de tal. Fíjense para dónde apunta la Catedral de Córdoba. Y piensen ustedes en las catedrales de cada uno de sus ciudades o pueblos, hacia dónde está dando. Si es fundacional y se ha tenido la posibilidad de elegir, las catedrales dan al este, el ingreso principal, siempre. Bueno, eso en torno a lo que significa la implantación. Vamos con las partes. Fuera de lo que generalmente conocemos como el templo, aparece el altar. El altar es algo que está fuera, y acá abajo les traje el ejemplito de Delfos, el templo de Apolo de Delfos, donde allá se ve la gente, que no está haciendo nada, este es un grupo de turistas, pero ahí donde están estos turistas estaba el altar. Es el único templo que queda así con esas características. Por ejemplo, si ustedes ven el templo del Partenón en la Acrópolis, no van a encontrar este agregado que yo les puse acá. El altar está afuera, porque el rito y el culto es exterior. Porque el sacerdote, no el cura, chicos, ojo con los términos, ¿no? Cura tiene que ver con la iglesia. El sacerdote que oficia está afuera. Y todo lo que realiza en el altar, luego lo transfiere al interior, en este caso como ofrenda a la diosa. Pero la gente queda afuera. Por eso el templo no tiene esa característica espacial que yo les decía. Tiene 4 accesos. Una cosa es el acceso y otra cosa es el ingreso. Ustedes que alcanzaron a ir al campus de la universidad tienen un solo acceso, porque se accede por ahí, por la puertita esa, de cuando uno viene por la ruta. Sin embargo, cada facultad tiene 2 o 3 ingresos. Son 2 cosas distintas. Esto es importante funcionalmente para los griegos, porque todo esto que se estaba realizando en el altar se promueve a través de este perástasis, que ya vamos a ver qué es, y se dejan las ofrendas también, no solamente en el altar, sino en la parte de atrás que se llama opistodo. Lo vamos a escribir, les va a quedar bien escrito. En la previa del ingreso aparece esto que se denomina pronaos. Estas son las partes del templo. Entonces, ingreso, pronaos, después de pronaos viene el naos o nave. Una nave tiene en este caso con un montón de columnitas adentro que ya vamos a ver que sirven para soportar los pesos de las cabreadas, porque esto no tiene sistema abovedado. Y dentro de ese naos aparece la escultura que se emparenta, y por eso tiene el mismo color, con el altar, porque este es el altar, en este caso específico de Palas Atenea, que es la diosa, a quien se le dejan la ofrenda. Pero ¿quién le deja la ofrenda? Una sola persona, que es el sacerdote, el único que entra. Él y un par más, nada más. La gente no está acá, insisto, la gente está afuera. Por eso las fachadas de los templos griegos son tan importantes y tienen tantas esculturas, porque laburan, trabajan como telón de fondo de lo que está pasando en ese exterior. Otro punto que tiene que ver con la función es lo que está atrás del templo,
que es el opistódomos. El opistódomos es este espacio amarillito, es como si fuese un cuartito al fondo, donde yo dejo todas las ofrendas como si fuese una parte de un tesoro. Tesoros se denominan a los templos chiquitos, habíamos dicho, que participan conjuntamente con estos en, por ejemplo, el Acrópolis, ¿no? Entonces, eso es el opistódomo. Luego, les dije, la galería que va alrededor, que se llama perástasis, que vincula la circulación sin entrar al naos para dejar esas ofrendas hacia atrás. Bien, eso fue la función. Ahora vamos a otra componente que es la forma. Miren, les traje una maqueta que una vez hizo un alumno. Se copó. Pero de verdad la hizo un alumno. Me preguntó, profe, ¿puedo hacer una maqueta? Yo me imaginé que iba a ser una maquetita, pedorrín, y trajo esto, una cosa de loco, divina. Bueno, nos sirve para ver el tema de la forma. Ya les dije yo, la forma tiene que ver con la volumetría, la forma tiene que ver con el lenguaje, la forma tiene que ver con cada una de las partes que constituye visualmente al templo. ¿Mm? Nosotros, dentro de esa forma, cada vez que analizamos un templo griego, tenemos en cuenta 2 o 3 cositas que vale la pena considerar y que ustedes tienen que empezar a manejar como terminología, porque a algunas les va a servir de aquí en más. Si yo tengo esto que se llama fachada de un templo, este es un templo griego períptero, me doy cuenta que es períptero porque fíjense, la columna está exenta del muro, el muro viene acá, o sea que las columnas dan vuelta alrededor en forma aislada. Si yo tengo en cuenta eso, empiezo de abajo para arriba y digo, los templos griegos tienen un basamento que se llama esterobato. El último escalón donde está la crepidoma, o sea, donde asienta propiamente el templo, se llama estilobato. ¿Le puedo decir basamento? Sí, le puedo decir basamento. ¿Le puedo decir crepidoma? Sí. ¿Le puedo decir esterobato? Díganle como quieran. Pero la base del templo tiene un nombre específico, porque también trabaja desde un punto de vista específico. Me están tocando el timbre, qué gracioso. No pienso atender. Seguimos y nos encontramos con el desarrollo de lo que es la columna. La columna tiene un montonazo de partes. Nos vamos a quedar nada más que con 2 nombres. Fuste, que es el desarrollo de la altura de la columna, y capitel, que es aquello que vincula al fuste de la columna después con el sistema constructivo que vamos a ver, y que hace una suerte como de soporte. Eso es lo que se llama capitel, ¿no? Obviamente que este capitel a su vez tiene un nombre que es ábaco y después equino, y esto acá abajo, en el orden dórico no tiene nada abajo, pero el jónico sí tiene, etcétera, etcétera, porque eso tiene que ver con eso que les expliqué relacionado a los órdenes. Seguimos para arriba y nos encontramos con el arquitrabe, que es lo que traba estos 2 elementos que se unen, las 2 columnas se unen con una pieza y hacen a un sistema que se llama trilítico. Pero ahora estamos en la forma, así que vamos a hablar de cómo se presenta el lenguaje, no cómo se construye. El arquitrabe, el friso y la cornisa hacen además de las metopas y los triglifos, estos 3 dientes que están ahí se llaman triglifos, y las metopas son estos espacios que quedan ahí entre los triglifos. Miren, para que ustedes se den una idea, qué lástima, la próxima vez lo voy a hacer. Las metopas del Partenón tienen 1,80 m por 1,80 m. O sea que tienen mi altura. Yo podría dibujar ahí una persona prácticamente. ¿Qué son en ese friso? Las metopas, los lugares donde se ponen los relieves. Todo ese conjunto de cosas se llama entablamento. Entonces, por lo menos saber que, mínimo, el templo tiene una base, crepidoma o estilobato, una columna y un entablamento. Después me empiezo a acordar, si puedo, de todo el resto de los nombres.
Y les aseguro que les estoy diciendo solamente algunos. Y todos estos nombres están vinculados con una cuestión que tiene que ver con la forma, con el lenguaje. La columna es de tal tipo, el entablamento es de tal tipo, en el jónico desaparecen las metopas y aparece un friso continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso hace el lenguaje, todo eso hace a la forma en donde, como dijimos recién, donde el templo nos está comunicando cosas, donde la arquitectura visualmente nos comunica cosas. La manera en la que la arquitectura habla y se expresa. Ah, qué lindo, me encantó. Ahí está, Gracias. Bueno, lo mismo de recién, lo mismo. Basamento, columna, entablamento, pero con un colorcito. ¿Por qué con un colorcito? Porque en realidad estaban pintados todos estos templos, ¿no? Lo que pasa es que el posterior degradamiento y el tiempo hizo que la piedra quedara al descubierto, ¿no? Esto es mármol, en el caso del Partenón es un mármol que se llama pentélico, porque está cerca de un monte que es el monte Pentélico. Bueno, pero para que no nos olvidemos que si tenemos que hablar de lenguaje y de eso que nos transmite, como decíamos con la Vale recién, también están pintados. También tienen algunas chucherías que se llaman acróteras, bueno, estos tondos que son como agregados. Miren, lo único que está agregado acá es esto y estos circulitos que ustedes ven. El resto es parte también de la tecnología. El resto es parte de lo constructivo, etcétera, etcétera. Y los relieves en el frontis. Para hablar de esa sabiduría de los griegos, en tanto el orden, la metodología y todo lo que ellos llevaron adelante, podemos inscribir a este templo dentro de un rectángulo áureo, que ustedes ya habrán sentido nombrar, y algunos ya sabrán de qué se trata, que es esta forma de composición devenida del estudio de la naturaleza, y que los griegos la tenían clara. Esa es la importancia que tienen los griegos hasta el día de hoy, que hicieron una arquitectura que todavía nos deja enseñanzas y que todavía aplicamos, mucho más de lo que nosotros suponemos. A partir de lo dicho, entonces, aparece desde el punto de vista de la forma o del lenguaje, todos estos detalles que ustedes están viendo, y que es nada más que sumar el hecho de que los templos griegos estaban pintados y que cada uno tiene su relación con lo que quieren decir, ¿no? Cada una de estas cositas que está ahí, fíjense en este corte, las columnas tienen estrías, dentículos, un montón de palabritas que no vienen al caso, pero que sí nosotros tenemos que saber básicamente cómo se comporta ese basamento, la columna y luego el entablamento y el frontis. Estamos hablando de forma. Esta es una que le gusta al Santi. Estamos hablando de forma. Y al hablar de forma yo les dije, o de lenguaje, está totalmente vinculado a la tecnología, a la forma. Fíjense que acá, si bien yo quiero hablar de la forma, del lenguaje, estoy hablando de tecnología también, porque acá yo noto perfectamente dónde está la columna, cómo va esta piedrita de arriba, dónde está el friso, me imagino ahí cómo viene la mano con el frontis, o sea, ahí tengo el crepidoma o el estilobato, como les decía recién, el desarrollo de la columna, etc. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, fíjense. Miren cómo se transforma esto en una cuestión de lenguaje. ¡Guau! Vamos nuevo. Vamos nuevo. No, fin no. Vamos nuevo porque me encanta eso. Hay horas de trabajo ahí, Juan Pablo. Señor, yo sé que el Santi se dio cuenta lo que me costó poner esta imagen arriba de la otra. Obviamente que las dos estaban cerca, pero nada, tenían una forma distinta. Entonces, era para superponerla y que se fuera transformando esa tecnología en un lenguaje. Esa la van a tener ustedes. Pero lo pongo dos veces porque me costó un laburo tremendo y entonces, nada, por lo menos que valga la pena. Ahí tienen entonces el Partenón. El Partenón, en tanto, todo lo dicho hasta ahora, ¿no?
el basamento, el desarrollo de las columnas. Acá hay un pronao funcional. En el pronao también se manifiestan otras columnas. Esto que está acá adentro es el naos. Acá tengo la estatua de Palas Atenea. Y allá, por el lado de atrás, tengo el opistódomo desde el punto de vista funcional. ¿Cómo funciona? Con un altar acá adelante, donde yo dejo las ofrendas, paso por acá afuera y dejo esas ofrendas atrás en el opistódomo. A su vez, tengo una visión, una recreación, con muchísima seriedad y justeza de lo que pudo haber sido el Partenón en aquellos días. Bien, pasé de la forma a la tecnología, y fíjense ustedes, utilizo la misma imagen, porque les dije, está muy vinculada esa tecnología a la forma. Lo que pasa es que ahora a la imagen la voy a utilizar para explicar los sistemas constructivos y todo lo que tiene que ver con la tecnología. El sistema estructural, constructivo, es trilítico o adintelado, o aporticado, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque el griego forma un pórtico entre dos elementos que sostienen a otro. Fíjense la piedrita ahí. Por eso es trilítico. Tres, lito, piedra. Y ahí tienen un sistema súper sencillo de construcción. ¿Mm? Esa construcción, acá tienen la otra imagen que yo les había mostrado, se va dando gracias a una serie de mecanismos que existían en la época, a la construcción de una columna que va por piezas, son tambores cilíndricos, como si fueran anillos que se van poniendo uno arriba del otro, hasta llegar al, que los tienen marcados ahí, o sea, el mismo lenguaje les está diciendo. Van a ver que los romanos utilizan una sola pieza. Entonces ustedes, frente a cuando vayan a Europa, así, miren de lejos un templo y digan, no tiene los tamborcitos, se van a acordar de mí y van a decir, si es una sola pieza es romano, si tiene todas estas estrías y estas marcas, es un templo griego. Sin embargo, acá hablo de un lenguaje, fíjense cómo se mezcla el lenguaje con la tecnología, ¿no? Techo de madera, con tejas, por eso no hay en la actualidad, prácticamente no quedó nada de todo esto, porque bueno, la madera se pudrió, todo lo demás desapareció. Entonces los templos acá tienen un corte, fíjense, ahí tienen un cortecito con una suerte de cabriada, que es un término que no sé si ustedes manejan, porque todavía no tienen estructura, pero deben saber lo que son las cabriadas de madera, que no es exactamente una cabriada, sino que es un sistema de tijeras, pero como para tener una idea de que los techos eran de madera, ¿no? La piedra era un mármol, el mármol es una piedra, dije lo mismo, pero es así. Porque ustedes por ahí dicen, ¿es de piedra o mármol? No, el mármol es una piedra determinada. En este caso es una piedra pente, donde se van haciendo las distintas partes de ese templo que yo les decía recién. Y por último, con esto termino, el concepto de espacio, que ya les había adelantado. Es muy difícil ver el espacio y disfrutar del espacio griego, porque en el templo, que es la tipología que nosotros estamos viendo, en realidad no hay vida en su interior. Estas cosas son bastante relativas. Aunque no en el Partenón, pero por otra historia no les quiero hacer lío. Fíjense el interior de una reproducción que hay del Partenón en Estados Unidos, con la estatua de Palas Atenea, que creo que tiene 14 metros, no sé. Y otros edificios, como en este caso el Buleterio, donde sí me da alguna sensación espacial. Yo puedo vivenciarla desde otro lugar, ¿no? Simplemente recordar que no solamente hay templos en la cultura griega, sino que hay otras tipologías. Yo les traje dos, porque no me puedo quedar con las ganas de decirle lo importante que eran estos teatros para los griegos, ¿no? Este es el teatro de Epidauro, fíjense, tiene 100 metros aproximadamente de desarrollo. Acá tienen un par de fotos. Esto también está, acá está el simbolito. Esto está publicado en Instagram. Es simplemente para terminar de afirmar aquella prudencia, aquel conocimiento y aquella sabiduría de los griegos a la hora del estudio de la naturaleza, donde el teatro se posa casi
inadvertidamente en la topografía. O sea, un teatro griego no agrede, por decirlo de alguna manera, la naturaleza, sino que aprovecha la topografía para involucrarse con ella. Y a partir de ahí, otro de los temas de los griegos es que, parece mentira, chicos, yo lo experimenté, vos te sentás allá arriba y el tipo que está hablando acá, vos lo escuchás perfectamente en cualquier lugar que a ustedes se les ocurra sentarse, van a escuchar sin que la persona que esté aquí en el escenario tenga que andar a los gritos. ¿Eh? Una tipología que todavía se repite, como les dije, estoy quedando sin batería, como les dije la clase pasada. Y la última, la vivienda, porque en algún lado se vive, y para que no nos pase desapercibido, che, los griegos no tenían vida, sí, claro que tenían vida. Esta es una vivienda de Priene, que goza con estas características que ustedes están viendo aquí, en una planta, si yo tengo que analizar la función, en su forma, cuando analizo la tecnología y la morfología, y en esos barrios de Mileto que ustedes vieron que están tan organizados, esta es una vivienda, como dije, en Priene, podría haber sido de Mileto, es una vivienda que es ocluida, o sea, tiene un paso acá que va a un patio y alrededor de ese patio se dan todas las habitaciones. Este es un templito, que lo están viendo ahí, donde las familias importantes tenían la posibilidad de realizar su culto. Este es un lugar destinado a la mujer, que se llama gineceo. De ahí viene lo ginecológico. Y de ahí viene tanta injusticia que la historia se ha atrevido para con la mujer, ¿no? No quiero descontextualizar. En su momento, este era un espacio que se destinaba al uso exclusivo de la mujer que no tenía participación pública. Esto no votaba, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá llegó mi amor. A ver si vuelvo. Espérate.